Bueno, hemos platicado ya de este asunto que no deja de ser delicado. Le llaman aportaciones en el gobierno federal. En realidad, ¿cómo le llamaría usted a tomar lo que no le pertenece y repartirlo, distribuirlo? ¿Qué nombre le pondría? Alicia Salgado, querida Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Arturo, dame Arturo. Respondiendo a tu pregunta, ¿robo? Pues sí, ¿no? Legal, pero robo. Ahora, constitucional, que ese es el tema por el cual llega la Suprema Corte. Estamos en esas, ¿no? Todavía estamos en esas. ¿Cómo ves las cosas, Alicia? Es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, pero es una acción de inconstitucionalidad, evidentemente, que se interpuso en tiempo y forma, justo antes de constituir el fondo, en los tiempos legales. Y pues aquí el tema es que si en medio de esta gran polémica que tiene el Poder Judicial de su reforma, le dará tiempo para atender un tema de esta naturaleza cuando ya es un hecho consumado, quieras o no, ¿no? O sea, ya están repartiendo esa lana. Porque el fondo se constituyó en los términos que estableció la reforma. Todo es la reforma más rápida aprobada y la más rápida ejecutada de todo el tiempo administrativo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es impresionante, o sea, se aprueba en el curso de 3 semanas, faltando el cierre del periodo ordinario en abril. No formaba parte de las 20 reformas, sino que simplemente la presentaron en el jueves o viernes de Semana Santa, ¿no? Y aquí el punto, lo que tú dijiste es fundamental. Las Afores aportaron 24,300 millones de pesos. ¿Aportaron? No, les ordenaron que lo entregara, que son los recursos de las personas que no han reclamado su jubilación, pero que podrían hacerlo. Sí, porque son recursos de alguien. Le llaman cuentas inactivas. Inactivas. ¿No? O no reclamadas, depende de cómo lo quieras ver. En algunos momentos estas cuentas pueden ser, o sea, el punto es, si tienes 70 años y ya no lo reclamaste y no tuvieron movimiento en los últimos 2 años, quiere decir o que te moriste o que tu beneficiario no se lo quedó. Y será... Porque fíjate que normalmente... Quiere decir, así lo interpretan ellos, porque sí, también quiere decir que ahí está y a lo mejor bueno, de los recursos que han tenido las Afores inactivas a lo largo de estos 30 años, sí ha habido recursos inactivos reclamados. Eso. Y se reclama aproximadamente el 14% de los fondos inactivos. Por año. Por año. Carlos. Sí, yo creo que el problema que enfrentamos aquí es que desafortunadamente el presidente revistió todo esto de una narrativa que suena muy loable, que es darle un retiro con el 100% de su salario a la gente que no recibe por cómo está diseñado el sistema, pues una cantidad que él llama digna de dinero a la hora de su retiro. Entonces crea este fondo para el bienestar, que así le llama, y toma el dinero que no debería tomar. Yo creo que esto tiene las características de algo que no debe ser, pero está revestido de una forma como con un envoltorio que suena muy atractivo a la sociedad. Entonces mucha gente puede estar pensando qué bien, porque a la gente que no se retira con el 100% de su sueldo, a partir de ahora lo podrá hacer gracias a esa aportación, que no es otra cosa sino esta confiscación de dinero. Pero esto equivale a que un hombre de 65 años se case con una niña de 9 años. Eso no puede ser, ¿no? Aunque los padres de la niña den el permiso, eso no debe ser así. Y este dinero no debe ser tomado porque es dinero que está en las cuentas individuales, porque le pertenece a una persona que muy probablemente ni siquiera sabe que tiene Afore, porque hay 18, 19 millones de mexicanos no saben que tienen dinero aportado en su Afore, y mucho menos lo van a saber sus beneficiarios, pero es dinero o de ellos o eventualmente de sus beneficiarios. Y aquí el presidente lo revistió de esta narrativa pues para tomarlo. Ahora, como dice bien Alicia, este dinero ya se aportó, 24,000 millones de pesos, pero además hay gente que va a ir cumpliendo 70 años en el futuro y pues que le van a ir tomando este dinero en el futuro si no reclama ese recurso, ¿no? Entonces me parece que pues eventualmente la Suprema Corte tendrá que decir que esto es inconstitucional. Tenemos que respetar que este es un sistema de cuentas individuales, así está diseñado y así debe preservarse, y no porque se le ocurrió al presidente hacer un fondo para el bienestar, bueno, que lo integre con otro dinero, pero no con ese, ¿no? Porque es muy distinto aportar, ¿no? O sea, aportar es, oye, me preguntas, estoy de acuerdo, y entonces aporto.
dinero, un recurso, un ahorro. Si no me preguntas, sí, pues no estoy aportando nada. Es un robo, al pan y al vino. Esto es un robo. Ahora, hay que tener en cuenta que se va a jubilar con el 100% de su sueldo gracias a este Fondo de Pensiones para el Bienestar, quien gane hasta 16,777 pesos mensuales. Está topado. Sí, está topado. El promedio del IMSS, ¿no? El promedio del salario de cotización del IMSS. Ahora, de que esta medida es injusta porque viola el derecho de propiedad privada, sin duda alguna. La pregunta, Manuel, es si es inconstitucional. A ver, ¿por qué llega esto a la Suprema Corte? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tribunal constitucional que, entre otras cosas, decide si una ley, un decreto, un acto de gobierno es constitucional o no, si respeta la Constitución o la viola. Mira, artículo 14 de la Constitución. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, lo cual no es el caso de todos aquellos a quienes ya les robaron sus recursos aportados a la Afore. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo cual no sucedió porque se tendría que haber hecho con cada uno de los mayores de 70 años que no han reclamado sus fondos. Claro. O sea, tal y como yo interpreto esto, y a ver, digo, lo interpreto, podrá haber otras, claro que es inconstitucional y la Suprema Corte de Justicia tiene que calificarlo así. Ahí está el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución, Manuel. Con la misma velocidad uno esperaría, ¿no? Con la que esto se votó y se aprobó. Se aprobó y se ejecutó. Sí. Fíjate que una de las cosas que uno se pregunta es si realmente hicieron un buen trabajo de proyección de los requerimientos de jubilación. Porque ahorita realmente el problema no lo tenemos enfrente, pero sí lo van a tener en poco, que estamos viendo. La primera generación se estará jubilando completa, digamos, 30 años después o 35 años después. ¿Cuántos años tenía una persona que entró al mercado laboral en 1997? 20 años, probablemente 18, 20, 22. Y cuéntale cuántos años pasan hasta que tenga 65 y se pueda jubilar. En ese momento es cuando puede reclamar el recurso y estamos hablando de 2048. Es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Entonces, ¿por qué la urgencia de hacer este reclamo? Porque es más importante, no tanto el recurso o sea, no es responderle a los trabajadores del IMSS, sino a los trabajadores del ISSSTE. Y el fondo, cuando manda los recursos de la pensión, la Afore del pensionista manda muy poco. Pero quienes realmente se jubilan con mucho menos cantidad son los trabajadores al servicio del Estado. Y la razón es muy simple. Si entraste a trabajar como maestro a los 35 años y pues ya te vas a jubilar, ¿no? Y resulta que tienes 30 años de trabajo, aunque no hayas cumplido los 50 de edad, ahora le van a meter una reforma para ello, para que te jubiles a los 50 de edad o 55 siendo hombre, siendo maestro. Ajá. Y con ellos asumiste un compromiso político electoral importante el pasado 2 de junio. Sí. En consecuencia necesitas los fondos para completar el retiro. Sí. Y el retiro, ¿por qué? Porque la cotización se hace sobre el salario base. A un trabajador al servicio del Estado, el monto que le pagan es sobre el salario base que representa el 40% de su salario. No va a haber dinero que alcance. No, y además hay un problema que creo que es central, es que esto sienta un precedente hacia el futuro de que de pronto, por una ocurrencia, al gobierno se le puede ocurrir por una supuesta causa justa tomar algún tipo de recurso no utilizado de los privados, de los ciudadanos, ¿no? Como decíamos en esta mesa tiempo atrás, cuando esto se propuso, pero esto equivale a que tengas terrenos donde no has podido construir tu casa, a lo mejor lo tienes ahí 10 años y que de pronto se le ocurra al gobernador, por la razón que sea, no has juntado el dinero, lo que sea, y de repente el gobierno dice, hay gente a la que le falta vivienda, yo le puedo construir, gobierno, su vivienda, vengan para acá los terrenos. Total, la está ocupando usted terreno. Usted no lo ha usado en 10 años, venga para acá ese terreno. Entonces, eso es lo que no debe ser, y además, como bien lo apunta Arturo, pues
está en la Constitución de esta manera, ¿no? Tiene que haber un juicio, ni siquiera se les está pidiendo el consentimiento mínimo a las personas. O sea, dijeras, oye, un trabajador dice, yo no voy a usar mi dinero de Afore, aquí firmo y se lo regalo a los que no tienen una pensión, que la verdad dudo muchísimo que la mayoría firmaron un documento así, pero vaya, no hay ni juicio ni consentimiento y simplemente es una ni se les ha buscado, ni se les ha tratado de notificar, de hacer ver que tienen ahí un dinero. Por el precedente es muy peligroso porque hablabas tú de un terreno, ¿no? Un terreno que nadie ocupa, pero tiene un propietario. Pero vamos a suponer, echando la imaginación al asunto, quise saber cuál es el saldo promedio en tus cuentas de ahorro. Tienes un saldo promedio mensual de 5,000 pesos promedio, por lo tanto ese dinero no lo tocas porque es tu saldo promedio. Entonces, te lo expropio. Viene para acá. A ver, ¿de dónde echar mano? Sí, sin duda alguna, sobra más. Sí. Ahora, esto estamos viendo algo muy interesante. A ver, un político es una persona que cree tener el derecho de disponer de la propiedad de los demás o de parte de las propiedades de los demás como crea más conveniente. Lo estamos viendo en este caso, ¿no? Pero además, no hubo alguien que le dijera a quien haya ideado esto, oye, pero ¿ya viste lo que dice el 14 y el 16 constitucional? Esto clarísimamente es inconstitucional. Es un político de izquierda es el que piensa eso generalmente. Y también los de derecha y los del centro. Y los que están urgidos de dinero y quieren repartir. Todo político está urgido y todo de esto dinero. descansa en la idea mexicana equivocada, yo creo, de que el Estado tiene que tutelar al pueblo en toda actividad, ¿no? Entonces ahora tienes un derecho aquí del internet gratis para todos. Necesitas un derecho para tu pensión digna, pues te la tengo que dar yo. Todo, el Estado te tiene que tutelar todo. Yo creo que esto reviste un problema mayor, ¿no? De qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Por eso es tan fundamental la decisión que tome la Suprema Corte. Pues sí, y por eso vale la pena cuestionar este tipo de cosas, porque si no empezamos a dar por hecho asuntos que van torciéndose en el camino y validando decisiones que no tendrían que ser validadas. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y si tú tomas lo que no es tuyo, lo que no te pertenece para repartirlo, así te disfraces de Robin Hood, es robo lo que está Pero haciendo. además lo toma quien se supone que está para hacer respetar el derecho de propiedad de los particulares, que es el gobierno. Digo, doble falta, digámoslo Y así. entonces yo agarro una narrativa, como decías, Carlos, para justificar toda esta acción y me visto de bueno y reparto. Pero estás justificando, estás tomándolo porque yo creo que falta muchísima información de cómo lo estás utilizando. Se constituyó el fondo, ¿no? Se constituyó en el Banco de México como administrador, la Secretaría de Hacienda fijó las reglas, puros representantes públicos, no privados. O sea, no se respeta ni siquiera la estructura que la Constitución mandata en el caso, por ejemplo, de las Afores, o que la CONSAR tiene un consejo de vigilancia de trabajadores, porque las aportaciones las realizan de manera tripartita, empresarios, trabajadores y también el gobierno. El gobierno solo aporta el 0.5, el resto los empresarios y los trabajadores, y forma parte de tu salario integrado. Claro. En pocas palabras. En consecuencia, ¿por qué no hay una representación? No sabemos siquiera si esos fondos que ya han sido entregados, dice que son 44,000 millones de pesos. Lo único claro que quedó es que la Amafore dijo entregamos 24,200 millones de pesos, y además los nombres y apellidos de las personas que eventualmente pudieran reclamar esos dineros, y los tienen que hacer a través de la ventanilla única del pensionista o bien de del IMSS. Y ellos dos son los que se tienen que encargar de devolver el dinero si hay reclamo del titular de los fondos o del beneficiario. ¿Y qué tan complicado va a ser ese proceso? Pues mira, el problema es que todavía no conocemos ni las reglas. Es que Bueno, y imagínate. además no sabemos si ya hay alguien que haya reclamado esos fondos y que se los tengan que regresar. No lo sé. Pero No, ¿qué no, te das cuenta? A ver, yo ya me surgió la duda, voy a revisar. Sí tenía mi ahorro. Y luego Tienes que acercar a la ventanilla del IMSS como reclamas una pensión ante el IMSS. Normalmente se tardan entre 2 y 3 meses para decirte que tienes derecho a la Pero pensión tendrían que regresar. o que no tienes derecho a la pensión. Y si fuera el caso de que no tienes derecho a la pensión y estás bajo el régimen del 2007, nadie sabe en qué momento te van Mira, a te van a decir, te voy regresar. dar el En teoría te tienen que regresar complemento, el ¿no? dinero. Una buena noticia dentro de toda esta problemática que estamos discutiendo es que el Banco de México, como dice Alicia, es quien integra
este comité, bueno, ya se reunió el comité técnico la semana pasada, en teoría saben hacer mediciones de riesgos para tomar buenas decisiones de inversión, que haya rendimientos, pero todo esto no debería de ser, y ese es el problema central, ¿no? Entonces sí tienes, pues a lo mejor salvaguardas para que eventualmente el trabajador en esas ventanillas únicas pues regrese su dinero si es que él va y lo reclama, pero todo esto ni siquiera debería de ser, ¿no? Y menos aún para los deudos, para los beneficiarios. La salvaguarda está en la Constitución y en la ley. Sí, ahí está ya. Pero en la ventanilla correspondiente, que es la AFORE, es la administradora del Eso Fondo es porque para el tenemos un Retiro. sistema individualizado de cuentas de retiro. Por eso tienes al IMSS y al ISSSTE del otro lado, porque hay una parte de los trabajadores que todavía pertenecen al régimen anterior. O sea, aquí hicieron una mezcolanza sí. fuera de lo común. Bueno, todavía se vanaglorian diciendo es que ahora tenemos un sistema mixto. ¿No? Ya no es individual. Lo dijo la secretaria de Gobernación el lunes. Ahora es mixto, ¿no? Sí. Porque dijo que también se sumaba el fondo de pensiones del bienestar. Bueno, y además ni siquiera es sostenible. La contribución de bienestar. Oye, y además ni siquiera es sostenible en el mediano plazo. No hay algunos especialistas que han dicho es que esto no es... Porque tienes ahí dinero que le confiscan a los malhechores, ¿no? Del Instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿no? A ver si no terminan luego robándole al pueblo lo devuelto, porque o sea, parecía como que si ya agarraste ese dinero, pues que lo vas a tener que regresar después cuando vengan a reclamarlo, ¿no? Porque además, si no hay más confiscaciones de dinero robado, pues ¿cómo vas a seguir peligroso porque te estás comprometiendo a algo que difícilmente vas a poder cubrir y cumplir. Te vas a tener que poner creativo otra vez para ver de dónde ¿Puedes imaginarte lo que va a pasar después con cuando se empieza a jubilar efectivamente la primera gran generación? O sea, pues no va a alcanzar. No, y ya la bronca no va a ser de quien hoy es gobierno. La bronca ese es el tema, ese es otro, ¿no? ¿Qué incentivos hay para ser responsables? Sino al final de cuentas, pues tú estás 6 años y esto a lo mejor estalla dentro de otros 6, 12, 18 años, pero acaba estallando. Y ahí tendríamos que hacer responsable pues, a quien armó todo esto sin haber hecho mínimamente las cuentas. En teoría el Banco de México integró también una reserva, ¿no? Para los que vayan a reclamar, ¿no? Que hay una parte que puede... Es el 12%. Sí, pero no debería de ser así. Pero espérame, y ahí la pregunta es, ¿y de dónde sacó el Banco de México ese dinero para integrar esa reserva? Sí. Pues lo imprimió. De ahí mismo lo imprimió y la pregunta es si es válido producir dinero para esos fines. 12%. Bueno, pues se tendrá que pronunciar la Corte. Vamos a ver si da tiempo también de que la Corte se pronuncie. Antes de que, pues sí, te muevan la silla. Pues sí. Que te muevan la silla. Pues todo está muy movido. Alicia, gracias. Muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Gracias, Manuel, Alicia, Carlos. Gracias, hasta mañana. Pásela muy bien.